Génesis 47. Fue pues José a dar parte al faraón, diciendo: Mi padre y mis hermanos han venido del país de Canaán con sus ovejas y sus vacadas y todo lo que poseen, y he aquí que están en la tierra de Gosén. Después tomó a 5 de sus hermanos y se los presentó al faraón. Y cuando el faraón preguntó a sus hermanos: ¿Cuál es vuestra ocupación? Respondieron al faraón: Nosotros tus siervos somos pastores de ganado menor, tanto nosotros como nuestros padres. Y dijeron además al faraón: Hemos venido para morar en esta tierra, porque no hay pastos para los rebaños que tienen tus siervos, por ser grande el hambre en el país de Canaán. Permite pues que habiten tus siervos en la tierra de Gosén. Dijo entonces el faraón a José: Tu padre y tus hermanos han venido a ti, la tierra de Egipto está a tu disposición. Da a tu padre y a tus hermanos morada en la mejor parte del país. Habiten ellos en la tierra de Gosén, y si sabes que hay entre ellos hombres capaces, hazlos mayorales de mis ganados. Luego José hizo venir a su padre Jacob, y le presentó al faraón. Y Jacob bendijo al faraón. Cuando preguntó el faraón a Jacob: ¿Cuántos son los días de los años de tu vida? Contestó Jacob al faraón: Los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no llegaron a los días de los años de la vida de mis padres, en los días de su peregrinación. Después de haber bendecido Jacob al faraón, salió de su presencia. Según había mandado el faraón, estableció José a su padre y a sus hermanos, asignándoles posesiones en la tierra de Egipto, en la mejor parte del país, en la comarca de Ramesés. Y José proveyó de pan a su padre y a sus hermanos, y a toda la casa de su padre, según el número de los hijos. No había pan en todo el país, porque el hambre era muy grande. La tierra de Egipto y también la tierra de Canaán estaban agotadas por el hambre. Entonces José recogió toda la plata que se hallaba en el país de Egipto y en el país de Canaán, a cambio del trigo que ellos compraron. Y llevó José ese dinero al palacio del faraón. Acabado el dinero del país de Egipto y del país de Canaán, vinieron todos los egipcios a José diciendo: Danos pan, porque hemos de morir en tu presencia, pues el dinero se ha agotado. Contestó José: Entregad vuestro ganado, y os lo daré por vuestro ganado, si es que se ha acabado el dinero. Trajeron pues sus ganados a José, y José les dio pan a cambio de caballos, y de rebaños de ovejas, y de vacas, y de asnos. Aquel año los proveyó de pan a trueque de todos sus ganados. Pasado aquel año, vinieron a él el año siguiente y le dijeron: No ocultaremos a nuestro señor que se ha agotado el dinero, y también los ganados pertenecen ya a nuestro señor. No nos queda nada delante de nuestro señor, salvo nuestros cuerpos y nuestras tierras. ¿Por qué hemos de perecer ante tus ojos, tanto nosotros como nuestras tierras? Cómpranos a nosotros y nuestras tierras por pan, y nosotros y nuestras tierras serviremos al faraón, y danos para sembrar. Así viviremos y no moriremos, y no quedarán desolados los campos. Adquirió pues José todo el suelo de Egipto para el faraón. Todos los egipcios vendieron cada uno su campo, porque el hambre prevalecía sobre ellos. Así la tierra vino a ser propiedad del faraón, el cual hizo pasar al pueblo a las ciudades, desde un extremo del territorio de Egipto hasta el otro. Mas no adquirió las tierras de los sacerdotes, porque los sacerdotes percibían del faraón una ración determinada, y comían la ración determinada que les daba el faraón. Por eso no vendieron sus tierras. Dijo entonces José al pueblo: Mirad, hoy os he comprado para el faraón a vosotros y vuestras tierras. Ahí tenéis semilla, sembrad la tierra, y al tiempo de la siega daréis la quinta parte al faraón. Las otras 4 partes serán vuestras, para sembrar los campos, y para sustentar a vosotros y a los que están en vuestras casas, y para alimento de vuestros niños. A lo cual ellos dijeron: Nos ha dado la vida, con tal que hallemos gracias a los ojos de mi señor, seremos siervos del faraón. Y José puso esto por ley, que vale para las tierras de Egipto hasta el día de hoy, y en virtud de la cual
la quinta parte es para el faraón. Tan solo las tierras de los sacerdotes no vinieron a ser propiedad del faraón. Habitó Israel en el país de Egipto, en la región de Gosén. Allí adquirieron posesiones y crecieron y se multiplicaron mucho. Vivió Jacob 17 años en la tierra de Egipto, y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Cuando los días de Israel tocaron a su fin, llamó a José y le dijo: Si he hallado gracia a tus ojos, te ruego pongas tu mano debajo de mi muslo y uses conmigo de misericordia y de fidelidad. No me sepultes en Egipto. Cuando yo descansare con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y él respondió: Yo haré según tu palabra. Júramelo, dijo Jacob, y José se lo juró, e Israel se postró sobre la cabecera de su lecho. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Comentario. En este capítulo hay una marcada diferencia entre la suerte del pueblo de Egipto y la suerte del pueblo de Israel, que nos hace pensar hoy en día entre la suerte de aquellos que viven en el mundo y para el mundo, y de aquellos que viven en el mundo pero para Dios, o sea, del pueblo de Dios, de la Iglesia de Cristo. Consideremos algunos detalles importantes. Primero, miren cómo José presenta solamente a 5 de sus 11 hermanos al faraón. Algunos autores opinan que les presentó a los más capaces, otros que le presentó a los más incapaces, para que el faraón no lo ocupara en sus cortes, porque pensaría tal vez el faraón que todos los hermanos de José eran como él, tan capaces y tan dotados. Por eso le dice el faraón a José: si hay hombres capaces entre tus hermanos, hazlos mayorales de mis ganados. ¿Para qué? Para que produzcan más, justamente. Pero José prefiere mantener a sus hermanos, así sean muy capaces o no, lejos de la corte, lejos del peligro, de la tentación de las riquezas o de la superstición. Mucha gente dice: hay muchas religiones, pero lo bueno es que todas creen en Dios. No. Cuidado. Que crean en Dios es una cosa, pero el modo en el que creen puede ser supersticioso, lo cual significa que el demonio ha metido su cola allí. Otra cosa que nos llama la atención es lo que dice el texto, que cuando Jacob se presentó ante el faraón, Jacob bendijo al faraón. Este bendecir al faraón es sobre todo un saludo, como muchas veces nosotros sabemos decir: que Dios me lo bendiga, o tenga un bendecido día, Dios salve al rey. Lamentablemente hoy en día hemos perdido ese carácter religioso del saludo que tenían nuestros antepasados. Pero en todo caso, Jacob le desea la bendición de Dios sobre el faraón, y en este sentido Jacob es superior al faraón. Porque a pesar de que el faraón es el político más importante, sin embargo Jacob es superior por ser un patriarca, por ser un amigo de Dios, porque a través de él vienen las bendiciones a este mundo. Otra cosa que nos llama la atención es el pacto que hace el pueblo de Egipto con José, o mejor dicho, con el faraón. Tenemos que recordar que, aunque José tenía toda la autoridad, debía regirse por las costumbres egipcias. Por eso aquí, aunque nos parece un poco duro que José, a cambio de trigo, llegue primero a pedirles que entreguen el ganado, luego sus campos y luego ellos mismos como esclavos, sin embargo aquí no hay ninguna injusticia, porque por un lado son los egipcios mismos los que ofrecen su ganado, sus campos y a ellos mismos por siervos a cambio de su vida. Incluso cuando José les pide una quinta parte de su trabajo, cuando los demás pueblos daban la 10ª parte en concepto de impuestos, no debemos olvidar que los egipcios podían dar más, dada la fertilidad del suelo y el poco trabajo que necesitaba el cultivo de sus campos, cuyos frutos son, más que productos del trabajo, regalos del río Nilo. Más bien tenemos que escandalizarnos ante los dueños modernos que exigen hoy día unos impuestos increíbles y realmente empobrecedores. La gente ni siquiera puede vivir pagando impuestos solamente. También nos llama la atención
el respeto que tenía el pueblo egipcio y el faraón mismo a los sacerdotes egipcios. Aunque eran sacerdotes idólatras sin duda, gozaban de una inmunidad por ser ministros sagrados, eran respetados por los paganos, no solamente por los judíos y cristianos. Todos los que han tenido algún sentimiento de religión, todos los pueblos que han sido religiosos, han respetado a sus ministros sagrados, a sus sacerdotes. Y es algo de sentido común, porque los sacerdotes deben vivir sirviendo al altar, lo cual es lo mismo que ocuparse por los verdaderos intereses de la gente, que es religiosa. Por eso es que el faraón se obliga a darle a los sacerdotes su ración sin cobrarles nada. Y dice San Juan Crisóstomo, si los infieles hicieron tanto por sus sacerdotes, ¿deberíamos nosotros hacer menos por los de Dios? Otra cosa maravillosa que nos enseña Jacob es cómo tenemos que ser solícitos para tener un entierro cristiano. Miren cómo Jacob le hace jurar a su hijo José que va a llevar sus restos a la tumba donde están sus padres. No dice, tiren mis cenizas en el mar o hagan conmigo lo que quieran. Por eso nosotros también debemos pedirle a alguien que al menos haga celebrar misas por nosotros después de nuestra partida. A este respecto nos llama mucho la atención cuando el faraón le pregunta a Jacob su edad, y Jacob va a decir que han sido pocos y malos, aunque en realidad va a vivir 147 años, pero no exagera, pues su padre Isaac mismo vivió 180 años. Pero es hermoso aquello que dice Jacob, los días de los años de mi peregrinación son 130, etc. Habla de su peregrinación. Él se considera un peregrino en la tierra, como dice el Salmo 118, 54. Su verdadera patria es el cielo. Por eso va a decir el apóstol San Pablo, no tenemos aquí ciudad fija, sino que vamos en busca de la que está por venir. Siempre tenemos que acordarnos de esto, aunque tengamos que vivir en esta tierra y un largo tiempo y luchar mucho por vivir y tener una familia, y aunque tengamos muchos bienes o pocos, debemos siempre considerarnos peregrinos. Este es un lugar de paso. Nosotros buscamos a Dios y su casa, que es la nuestra, pues somos sus hijos verdaderamente. Existe un hermoso escrito antiguo, escrito después de la partida de los apóstoles y antes del año 300, que se llama la Carta a Diogneto, que nos explica maravillosamente cuál es la diferencia entre los cristianos y los que no lo son. Leo una parte, dice así, los cristianos no se distinguen de los demás hombres, ni por el lugar en que viven, ni por su lenguaje, ni por sus costumbres. Ellos en efecto no tienen ciudades propias, ni utilizan un hablar insólito, ni llevan un género de vida distinto. Su sistema doctrinal no ha sido inventado gracias al talento y especulación de hombres estudiosos, ni profesan como otros una enseñanza basada en autoridad de hombres. O sea, vivimos como la demás gente, no nos separamos, despreciando a los demás o creyéndonos mejores que los demás, aunque sí sabemos que poseemos la verdadera fe, no por mérito nuestro, ciertamente, sino por misericordia de Dios. Sigue diciendo el texto, viven en ciudades griegas y bárbaras, según les cupo en suerte. Siguen las costumbres de los habitantes del país, tanto en el vestir como en todo su estilo de vida, y sin embargo dan muestras de un tenor de vida admirable, y a juicio de todos, increíble. Por eso debemos diferenciarnos los cristianos, por el tenor de vida, dice la carta a Diogneto, porque de hecho, para cumplir los 10 mandamientos, necesitamos una fuerza, una gracia increíble. Sigue diciendo la carta, habitan en su propia patria, pero como forasteros. Toman parte en todo como ciudadanos, pero lo soportan todo como extranjeros. Toda tierra extraña es patria para ellos, pero están en toda patria como en tierra extraña. Igual que todos, se casan y engendran hijos, pero no se deshacen de los hijos que conciben. Tienen la mesa en común, pero no el lecho. Y eso se ve de modo especial en nuestras culturas latinoamericanas. La gente, que es bien cristiana,
aunque no vivan a veces coherentemente, pero han sido criados con esos valores, pueden vivir en cualquier país, se adaptan a cualquier país. Toda tierra extraña es patria para ellos, dice, pero están en toda patria como en tierra extraña. Porque nuestra verdadera tierra, la que esperamos, anhelamos, es el cielo. Tienen la mesa en común, de hecho, el verdadero católico sabe compartir su comida, pero no comparte el lecho, no comparte la esposa o el marido. Sigue diciendo la carta, viven en la carne, pero no según la carne. Viven en la tierra, pero su ciudadanía está en el cielo. Obedecen las leyes establecidas y con su modo de vivir superan estas leyes. Aman a todos y todos los persiguen. Se los condena sin conocerlos, se les da muerte y con ello reciben la vida. Son pobres y enriquecen a muchos. Carecen de todo y abundan en todo. Sufren la deshonra y ello les sirve de gloria. Sufren detrimento en su fama y ello atestigua su justicia. Son maldecidos y bendicen. Son tratados con ignominia y ellos a cambio devuelven honor. Hacen el bien y son castigados como malhechores, y al ser castigados a muerte se alegran como si se les diera la vida. Los judíos los combaten como extraños y los gentiles los persiguen, y sin embargo los mismos que los aborrecen no saben explicar el motivo de su enemistad. Miren qué elogio tremendo del cristiano, especialmente en una época en que los cristianos eran perseguidos, eran mandados a la muerte automáticamente y muertes cruelísimas. Ojalá los cristianos de hoy pudiéramos decir lo mismo. Y aquellos que los persiguen, que en esa época eran los judíos y los gentiles, cosa que no ha variado mucho hoy, no saben explicar el motivo de su enemistad. O sea, se trata de un odio ciego. No hay una verdadera razón para odiar a un verdadero cristiano que solamente hace el bien, bendice, trabaja, cumple mejor las leyes, las supera, dice la carta de Diogneto. Y continúa la carta. Para decirlo en pocas palabras, los cristianos son en el mundo lo que el alma es en el cuerpo. El alma en efecto se halla esparcida por todos los miembros del cuerpo. Así también los cristianos se encuentran dispersos por todas las ciudades del mundo. El alma habita en el cuerpo, pero no procede del cuerpo. Los cristianos viven en el mundo, pero no son del mundo. El alma invisible está encerrada en la cárcel del cuerpo visible. Los cristianos viven visiblemente en el mundo, pero su religión es invisible. La carne aborrece y combate al alma, sin haber recibido de ella agravio alguno, solo porque le impide disfrutar de los placeres. También el mundo aborrece a los cristianos, sin haber recibido agravio de ellos, porque se oponen a sus placeres. El alma ama al cuerpo y a sus miembros, a pesar de que éste la aborrece. También los cristianos aman a los que los odian. El alma está encerrada en el cuerpo, pero es ella la que mantiene unido el cuerpo. También los cristianos se hallan retenidos en el mundo como en una cárcel, pero ellos son los que mantienen la trabazón del mundo. El alma inmortal habita en una tienda mortal. También los cristianos viven como peregrinos en moradas corruptibles, mientras esperan la incorrupción celestial. El alma se perfecciona con la mortificación en el comer y beber. También los cristianos constantemente mortificados se multiplican más y más. Tan importante es el puesto que Dios les ha asignado, del que no les es lícito desertar. Miren lo que es la grandeza del pueblo cristiano, del pueblo católico, cuando vive como tiene que ser. Es el que mantiene el mundo unido, es el alma de este mundo. Y así vemos en este capítulo cómo los egipcios se vuelven esclavos de su amo terrenal, porque siguen una religión terrenal, una religión creada por hombres, una superstición. En cambio, Jacob y sus hijos son bendecidos a través de José. No solamente que no pagan tributo, sino que son enriquecidos cada vez más, no solo materialmente, sino de modo especial con los hijos y con la fe. Jacob vive en el país del faraón, pero bendice al faraón, es superior a él y no es tributario. Así los cristianos
Tampoco debemos ser tributarios de este mundo, aunque vivamos en él. Sí, pagaremos los impuestos, ciertamente, los impuestos justos, pero no le venderemos nuestra alma, no le venderemos nuestra moral, no le venderemos nuestras costumbres por un pedazo de pan. Los egipcios pedían pan al faraón. Nosotros se lo pedimos cada día a Dios en el Padre nuestro.